Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a iniciar el segundo video con contenidos de Filosofía de las Ciencias 2020. En esta oportunidad vamos a hablar de epistemologías históricas, el problema de la constitución de una historia de la ciencia y cuáles son las controversias más recurrentes. Dado que no es obvio cómo encarar la ordenación de los hechos históricos, cuáles deben ser considerados, en qué términos, cuáles no. Todo eso es un ámbito de debate y de reflexión filosófica. Lo es en la historia política de un país, lo es en todos los ámbitos y de la misma manera lo es en el caso de la historia de la ciencia. Es un terreno de polémicas y controversias. Nosotros vamos a trabajar sobre el capítulo de un libro que se llama L'Histoire des Sciences, Méthode, Style et Controverse, de Brownstein, un libro de 2008. Vamos a trabajar sobre el capítulo Las tres querellas de la historia de las ciencias, que está traducido por unos colegas amigos que lo utilizaron en otro curso, está traducido al español. Un texto que se los voy a enviar ahora mismo, ni bien termine esta presentación. Seguramente cuando ustedes empiecen a ver esta presentación ya tendrán el texto en sus casillas de correo electrónico. Una pequeña notita, aquí hablamos de querellas, ¿sí? El concepto está muy vinculado al ámbito del derecho en lo referente a las discordias y las disputas, ¿sí? Quería hacer esa aclaración terminológica antes de continuar. Esta es la tapa del libro donde está el capítulo de las tres querellas, que ya se los había presentado en el primer video. Las tres querellas en cuestión son externalismo versus internalismo, continuismo versus discontinuismo y finalmente presentismo versus historicismo. La primera, que es externalismo versus internalismo, bueno, decimos que la visión externalista de la historia de la ciencia asume que la generación y validación de conocimientos dependen de factores políticos económicos. La organización de una sociedad, por ejemplo, las instituciones educativas, científicas, etc. Es una visión de la historia de la ciencia que tiene una raíz en visiones marxistas de la historia, en visiones de tipo materialista, donde se considera que determinada configuración sociopolítica y las fuerzas económicas en un determinado contexto histórico rigen la conciencia de los agentes históricos, y con ello el origen de una teoría científica las razones, digamos, de su origen debemos encontrarlas en la configuración sociopolítica de un momento dado. En cambio, el internalismo asume que la generación y validación de conocimientos se explica por el desarrollo de ideas y conceptos inherentes a una teoría. Esta es una visión con una fuerte impronta racionalista. Considera que la evolución de las teorías científicas se puede explicar a partir de la historia de las ideas y de la evolución conceptual. Estos son dos libros que son ejemplos de tesis externalistas. El primero está
Está citado en el texto de Brownstein, en el capítulo de las tres querellas, que es The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution, las raíces sociales y económicas de la revolución científica. El texto de Hessen y Grossman. Otro libro que yo recordé haber leído en mi época de estudiante, cuando hice historia de la ciencia en la Facu, es Weimar Culture and Quantum Mechanics, la cultura de Weimar y la mecánica cuántica. Este libro de Paul Forman. Y simplemente como notita aclaratoria, Weimar fue el nombre que recibió el régimen político en la Alemania de posguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre el 18 y 1933. Fue una organización política a partir de una situación de pobreza extrema en Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, con un caos reinante, y de ese caldo de cultivo, dice Forman, o es ese caldo de cultivo el que puede explicar cómo pudo tener lugar los principios de la mecánica cuántica, que son principios que, como el principio de certidumbre, que parecen romper todas las leyes de la lógica, ¿sí? Que son contraintuitivos. Dice, bueno, una ciencia de ese tipo solo pudo haber tenido lugar bajo las condiciones de vida y de desarrollo de la ciencia que había en la República de Weimar. Ese es un ejemplo de una visión externalista de la ciencia. Las causas están en las condiciones sociopolíticas y económicas de una sociedad, la causa de una teoría. En cuanto a las visiones internalistas, tenemos el caso de Alexandre Koyré y el texto. Esta es la tapa del texto que yo ya se las había presentado en el primer video de los estudios galileanos, que es un texto que vamos a trabajar este año, ¿sí? Que vamos a dedicarle un buen tiempo. El texto de Koyré es citado en este artículo de Brownstein para explicar esta visión internalista que defiende Koyré. Vamos a buscar directamente ese pasaje. Aquí está seleccionado en la página 3 del artículo de Brownstein. Se hace referencia a la tesis de Koyré internalista, quien fue el que, según Brownstein, pone fin a estas explicaciones sociales del nacimiento de la ciencia moderna. Fue la aparición de los estudios galileanos, de hecho, el que cambia brutalmente el paradigma. Dice, Koyré critica explícitamente la teoría psicosociológica marxista y semi-marxista de determinados autores que quieren ver en el crecimiento de la ciencia moderna la obra de técnicos, de ingenieros civiles y sobre todo militares, y de sabios que, a causa de la importancia creciente de técnicas y el ascenso de la burguesía de los siglos XVI y XVII, comenzaron a pensar en problemas técnicos que no habían cesado de descuidar desde Arquímedes. Ahora bien, según Koyré, estas explicaciones habrían descuidado dos factores, y estas son como las tesis de Koyré. Por una parte, el interés puramente teórico en matemáticas, ligado al redescubrimiento de la ciencia griega, y por otra parte, la importancia del estudio autónomo de la astronomía, estimulado mucho más por el interés teórico centrado en la estructura del universo, más que en las necesidades prácticas. Bien.
Volvemos. La segunda querella entonces es continuismo versus discontinuismo. El continuismo asume que la historia de la ciencia es de carácter lineal. Esto también supone una fuerte racionalidad de fondo y el carácter acumulativo de la ciencia. Se asume, por ejemplo, que, no sé, en la física de Einstein, en la teoría general de la relatividad, que ya había semillas de esa física en la física de Aristóteles, por ejemplo, solo por citar un ejemplo. Porque lo que se está asumiendo es la continuidad de los hechos históricos. En cambio, el discontinuismo asume que existen grandes rupturas en la historia de la ciencia. Acá la palabra clave es revolución. ¿Sí? Esto quiere decir que son cambios, el cambio de teoría muchas veces es tan radical que propone visiones del mundo completamente novedosas, que propone mirar el mundo con lentes, a través de una lente completamente novedosa, de manera tal que es incluso difícil volver atrás y comprender cómo se veía el mundo antes de esta revolución. ¿Bien? Aquí directamente tomado de Wikipedia los dos de los primeros precursores de estas visiones continuistas de la historia. Uno que seguramente lo conocen, lo habrán visto en algunas materias pedagógicas, que es Comte, que es como el padre del racionalismo, el padre del positivismo, que justamente como buen positivista defiende una suerte de racionalismo muy fuerte, que es lo que yo le decía que está por detrás de estas visiones continuistas. Y el otro es Pierre Duhem, quien sostuvo que ciertas ideas fundamentales de los autores, de los físicos modernos, Copérnico, Galileo, Newton, ya se pueden encontrar en el medioevo. Es decir, niega la idea de una revolución científica en el siglo XVII. En cuanto a ejemplos de discontinuistas, los más destacados, según Brownstein, son, primero Gaston Bachelard. En particular, se tiene en consideración el libro de 1934, El nuevo espíritu científico. El caso de Coiré se lo considera un discontinuista. De hecho, los estudios galileanos lo que termino por mostrar es que Galileo implanta verdaderamente una nueva ciencia, una nueva concepción sobre el mundo a partir de su física. Y el libro de Thomas Kuhn, ¿sí? Las revoluciones científicas. Si ustedes me permiten, hay mucho material que yo todavía no les mostré. En cuanto a continuismo y discontinuismo. No se asusten. Por ejemplo, es un libro, La computadora universal, que plantea claramente una visión continuista del origen de la computación. Fue las ideas fundantes de Leibniz en el siglo XVII, que fueron desarrollados por determinados matemáticos y lógicos a lo largo de una conjunción de problemas
matemáticos que devinieron en un problema, que es el problema de la decisión, a principios del siglo XX, de cuya resolución nace el concepto de la computadora universal que propone Alan Turing. Es una visión claramente internalista de la historia, de Martin Davis. O por ejemplo este libro, La revolución matemática del siglo XVII, de Evelyn Barban, también explica el origen del cálculo infinitesimal, de las ecuaciones diferenciales, a partir del desarrollo de técnicas para la determinación de tangentes, métodos de tangentes inversas, rectificación de líneas curvas, etc. Es la secuencia de esas ideas matemáticas lo que da origen a la revolución matemática del siglo XVII. Este, en cambio, es el librito de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, donde se plantea una visión radical de discontinuismo. O sea, el propio título lo sugiere. La historia de la ciencia avanza a partir de una lógica de revoluciones. Cada paradigma científico topa con una serie de anomalías en un momento dado de la historia que producen un cambio radical de teoría, y esa nueva teoría permite ver el mundo de una manera completamente nueva, tanto así que ni siquiera se puede afirmar que es una teoría superior a la teoría anterior, simplemente podemos decir que es una teoría diferente. Eso significa, o está implicado en la idea de revolución. Entonces, estos son autores discontinuistas. El texto de Brownstein se detiene bastante en ellos. Hay unos pasajes, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar dónde se discute esto, en la página 5 y 6 del artículo. Por ejemplo, habla de Gaston Bachelard, quien en Le Nouvel Esprit Scientifique habla de, el término que usa es mutación espiritual, o de la marcha revolucionaria de la historia, refiriéndose a los cambios que se operan en la ciencia contemporánea. Después refiere como un discontinuista de la primera hora a Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, donde dice que no existe una sola revolución científica, sino que toda la historia de la ciencia se puede describir en términos de revoluciones científicas. ¿Sí? Uno de los libros más importantes en filosofía de la ciencia, el de Thomas Kuhn, muy basado en ideas de Alexander Coira, ¿sí? En los estudios galileanos de Coira. Finalmente, la tercera querella es presentismo versus historicismo. Para la visión presentista, la historia de la ciencia se escribe valorando los hechos históricos a partir del punto de vista del propio historiador. Esta visión suele incurrir en glorificaciones del presente, lo que se llama el divismo, o en anacronismos, ¿sí? Que es hacer afirmaciones fuera de contexto. El historicismo, en cambio, interpreta el pasado, como dice Coiré, en sus propios términos, o intenta hacer eso al menos. Algunos malos ejemplos caricaturescos, si se quieren, para ilustrar meramente el tema del presentismo, se me ocurre a mí. Sería, por ejemplo, sostener que, ustedes saben, Demócrito, que fue un filósofo presocrático del siglo V antes de Cristo, él tenía la explicación
así como muchos presocráticos hablaban que el origen de todo estaba en el fuego o en la tierra, etc., Demócrito hablaba de pequeños átomos, ¿sí? Que son sustancias indivisibles, materiales, que sin embargo no alcanzamos a ver, y que toda la materia y que todo lo que existe, el ser, se compone en última instancia de átomos. Entonces, claro, hoy en día nosotros tenemos una teoría atómica y si nosotros fuéramos, ¿no?, con nuestras teorías del presente a leer a Demócrito, en una primera lectura quedan muy pocos documentos de Demócrito, les aclaro, y muy confusos por otra parte. En una primera lectura quizás veríamos en Demócrito un visionario de la teoría atómica, pero en realidad es simplemente una coincidencia, es decir, no hay algo así como una teoría atómica de ninguna manera en Demócrito. Simplemente hay una visión de mundo que hay que entenderlo en sus propios términos, ¿sí? Nada tiene que ver el átomo de Demócrito al átomo de la teoría atómica del siglo XX, que por otra parte no es un elemento último porque se compone de muchas otras partículas. Otro mal ejemplo de presentismo tiene que ver con lo que llevó a muchos filósofos y geómetras matemáticos de la modernidad el tipo de afirmaciones que terminaron haciendo por su fuerte eurocentrismo, ¿sí? Su mirada del mundo de Europa. Ustedes saben que gran parte de los progresos de la matemática en la modernidad se explican por cómo se fue filtrando de a poco el álgebra, y el origen del álgebra es de tipo arábigo, ¿sí? Viene de Medio Oriente, pero había muchas disputas y prejuicios respecto al mundo arábigo. Entonces en realidad toda la modernidad y los matemáticos en particular siempre glorificaban el mundo griego. Entonces tratan de explicar los fenomenales avances que ellos estaban haciendo en matemáticas, siempre tratan de remitir para explicar esos avances a los textos de los matemáticos, de los geómetras griegos. ¿Bien? Entonces el propio Descartes, cuando trata de explicar su propia matemática, que es básicamente la geometría analítica, es una conjunción de la geometría clásica con el álgebra arábiga, él ni menciona en ningún momento a los árabes, y sin embargo trata de explicar su álgebra remitiéndose a un antecedente sumamente polémico del siglo, creo que es cuarto o cinco después de Cristo, que fue un matemático griego. En realidad refiere a dos, uno a Papus y el otro a Diofanto. Bien, entonces, bueno, esos son los anacronismos en los que incurría, por ejemplo, un autor moderno como Descartes cuando trataba de leer la historia. La trataba de leer a partir de sus propios avances, de sus propias ideas y dominado por sus propios prejuicios con la cultura arábiga. ¿Sí? En el texto de las reglas para la dirección del espíritu, Descartes dice: y ciertamente me parece que algunos vestigios de esta verdadera mátesis aparecen todavía en Papus y Diofanto. ¿Sí? Y si uno recorre o buena parte de la bibliografía de Descartes, no hay nunca una referencia ni un reconocimiento al mundo arábigo, que fue el que le dio las herramientas más fundamentales para la creación de su geometría analítica. Y finalmente, acá esto me pareció un poco más cómico, de este espíritu ingenuo, presentista, para hacer historia, es el tipo de lecturas que se han hecho, bueno, desde siempre, acerca de la obra de Leonardo da Vinci, ¿sí? Que son lecturas que, así con un gran romanticismo, que siempre exceden lo que verdaderamente se pueden encontrar en sus escritos, que siempre son proyecciones de nuestros propios deseos
e intereses sobre la obra de un autor del siglo del Renacimiento, ¿no? Del siglo XVI. Estoy dudando si no es fines del siglo XV, Da Vinci, bueno, pero ese periodo del Renacimiento. Bueno, esto se puede ver, por ejemplo, en el libro El Código Da Vinci, de Dan Brown, y se exacerba en la película cuando se lo lleva al cine a ese libro, todas las tergiversaciones que hay sobre Galileo, ¿no? Donde tratamos de encontrar ahí, sobre Galileo, perdón, sobre Leonardo da Vinci. Se trata de encontrar y depositar cosas que no están en el bueno de Leonardo da Vinci. Yo me acordé a propósito de esto, como algunas ficciones han hecho sátiras y han dado lugar al humor con esta idea, ¿no? de Da Vinci como el padre de todas las invenciones, como un adelantado. Tómenlo a modo de recreito. Les muestro un video en YouTube, un pasaje, un minutito nomás. Tiene razón, profesor, esta cosa no vuela. Oye, no te sientes ahí, idiota. Es peligroso. Bien, bueno, ese es el capítulo de Futurama, el código Leonardo, ¿sí? Donde está en el museo en el futuro, está en el museo de Da Vinci y descubren que él había inventado Da Vinci una nave espacial. Poniéndonos de vuelta serios, buenos ejemplos de presentismo, es decir, esta doctrina presentista pero bien entendida, la encontramos por ejemplo en Bachelard. Una vez más volvemos a Bachelard. Plantea el problema a partir de una interpretación de un pasaje de Nietzsche, el filósofo del siglo XIX, quien dijo que no es sino por la gran fuerza del presente que debe ser interpretado el pasado. De acuerdo con Bachelard, para juzgar bien el pasado, el historiador debe conocer el presente. Es decir, se plantea una imposibilidad, que es el no poder sacarnos completamente nunca de encima nuestras propias concepciones al momento de hacer historia y de mirar un hecho histórico y de escribir la historia. Dice, como eso es imposible de hacer, hay que tener una clara conciencia del presente, un gran conocimiento del presente, y saber que es solo a partir del conocimiento de ese presente que podemos tener una lectura del pasado, ¿sí? Y ejemplos de historicismo, ya para cerrar, bueno, una vez más, como se habrán dado cuenta, Coiré aparece en todas estas visiones, ¿no? En las tres querellas, y en cada una de ellas ha asumido una posición Coiré. Bien, aquí la posición de Coiré, así como se mostraba como un discontinuista y como un internalista, es también un historicista, ¿sí? Es quien dijo justamente que la historia tiene que ser interpretada en sus propios términos. Y otro autor que menciona el artículo de las tres querellas es Quentin Skinner, ¿sí?
él tuvo un artículo, escribió un artículo, se publicó en G-Store, está en G-Store en esa revista, de 1969, donde en un pasaje afirma lo siguiente. Yo hice la traducción del artículo original al inglés, porque el artículo que le dejé de las 3 querellas es muy confuso como está expresada esta idea. Me parece que hay una dificultad de la traducción del francés al español, que volvió ininteligible las palabras de Skinner. Y yo no tengo el original francés, así que no puedo comprobar si es un problema de traducción o qué. Pero busqué el artículo de Skinner y traduje el pasaje, que es muy difícil, pero así traducido, si lo leen varias veces, creo que se entiende cuál es la idea. Cómo él trata de explicar la importancia de una visión historicista. Dice: el peligro permanente en nuestros intentos por extender nuestra comprensión de la historia es que nuestras expectativas acerca de lo que alguien debe estar diciendo o haciendo nos determine a que consideremos que el agente histórico está haciendo algo que él no, o que no podría haber aceptado como una descripción de lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Bueno, es un poco difícil de entender, pero está planteando la cuestión de que siempre tenemos que adoptar la mirada del agente histórico y tratar de ingresar en su horizonte de sentido, en sus propias valoraciones, ¿sí? Y no proyectar nuestras expectativas sobre el sujeto histórico. De hecho, a partir de ese artículo después se empezó a hablar del giro contextual, ¿sí? Ese fue el nombre que se le dio. Este es un libro donde hay una serie de artículos de Skinner donde se trata la cuestión del giro contextual. Luego el artículo de Bronstein sigue con otros debates un poco más complejos que ustedes pueden leer, pero que no son completamente necesarios para los fines de este curso, ¿sí? A mí me interesa que se centren en el artículo, en el debate en estas 3 controversias, ¿sí? La de externalismo-internalismo, continuismo-discontinuismo y presentismo-historicismo. Bien, les dejo el texto, lo leen para la semana que viene, que yo les voy a estar enviando una actividad para que respondan una serie de preguntas. Les dejo entonces un abrazo y cuídense.